Hola a todos muchachos, y acá estamos, cumpliendo con la parte, ustedes cumplieron con su parte, yo ahora cumplo con la mía. Eh, el video de las preguntas y respuestas por haber llegado a los 1000 suscriptores. No quiero arrancar el video sin antes agradecerles a ustedes, la verdad, por haberme apoyado con el canal y haber cumplido el primer objetivo que tenía cuando decidí meterme a YouTube, de llegar a los 1000 suscriptores. Así que nada, estoy muy contento y muchísimas gracias a todos ustedes por bancarme, la verdad que muchísimas gracias. Espero que les gusten los videos y obviamente voy a tratar de ir mejorando el contenido. Tengo muchísimas ideas que me gustaría mejorar en los videos, pero bueno, la verdad en el momento que me metí en YouTube no pensé que era tan complejo, pensé que era por ahí un poquito más fácil. Me metí sin idea, sin saber editar, sin darme cuenta que no tenía los elementos para hacer, o sea, no podía filmar un entrenamiento, no podía filmar un partido porque me daba cuenta que me faltaba algo para tener la cámara. Así que nada, la verdad dije, pero bueno, voy a arrancar porque si estaba decidido en el momento que lo fui a hacer, digo, lo arranco ahora, porque si no, no lo voy a arrancar nunca. Y lo arranco con lo que tengo y así arrancamos. Así que bueno, nada, muchísimas gracias por bancarme y ahora sí, les quiero plantear el próximo objetivo del canal, que van a ser los 5000 suscriptores. Ese es el siguiente paso, el siguiente objetivo que tengo. Así que bueno, nada, sé que es difícil, pero bueno, vamos pasito a pasito y pásenle los videos a todos sus amigos y a todo aquel que crean que se pueda suscribir al canal, díganle que se suscriba y que nada, que apoyen el canal. Y si vamos llegando, vamos cumpliendo esos objetivos, va a ser buenísimo tanto para mí como para ustedes, porque voy a poder ir mejorando la calidad de los videos y llegar al punto ideal del que quizás me gustaría, que es como fueran los videos de acá en un futuro, ¿no? Así que bueno, nada, muchísimas gracias en serio por haber cumplido este primer objetivo. Y bueno, sin más vamos a arrancar con el video de las preguntas y respuestas. Bueno, vamos a arrancar acá con la primera pregunta, que dice: Juan Pablo, ¿tu plan al terminar tu carrera en unos años es seguir vinculado al tenis? La verdad que sí, es algo que yo me veo muy difícil alejado del tenis completamente. No creo que en ningún momento de mi vida me pueda alejar del tenis al 100%. Sí me gustaría hacer muchas cosas que por ahí no tengan nada que ver con el tenis, pero alejado completamente lo veo muy, muy difícil. No sé si me veo como entrenador, la verdad no creo que me vea como entrenador de tenis, pero sí me veo vinculado al tenis en otra parte, en una parte más quizás organizativa, digámoslo. Me gustaría quizás ayudar a mejorar en el tenis muchas cosas que creo que se pueden llegar a mejorar. Creo que ese sería por ahí más mi objetivo en cuanto al tenis una vez que me retire, ¿no? de jugar. Que bueno, no, o sea, la verdad dentro de muy poco se van a enterar, pero tengo varios proyectos que tengo en mente que quiero hacer en base con el tenis, para tratar de ayudar en muchas cosas que hoy por hoy no las tenemos, y creo que estaría bueno que existan, o ideas que se me van viniendo en la cabeza que creo que estarían buenas hacerlas para ayudar un poco quizás al mundo tenístico, ¿no? Así que nada, estoy arrancando, como obviamente sigo jugando al tenis, encima ahora estoy con lo de YouTube, pero bueno, la verdad es que tengo muchas ganas de arrancar con estos proyectos y nada, obviamente solo no voy a poder, así que seguramente necesite un equipo. Y ya que estamos acá con el video, quiero decirles a todas las personas que estén viendo este video y les interese quizás ayudarme y formar parte y crear un grupo, un equipo para ir haciendo proyectos para ir ayudando al tenis, o por ahí otros proyectos que tengo en la cabeza y crean que me puedan ayudar a cumplirlos, no duden en escribirme, por favor, a cualquiera de mis redes sociales, ya sea Instagram o Twitter, son las que dos más uso. Si me escriben por Facebook, normalmente no tengo ni Facebook Messenger en el celular, abro Facebook una vez cada tanto, por ahí lo vaya a ver más tarde, pero bueno, si les interesa y creen que tengan buenas ideas que crean que se puedan utilizar para ayudar al tenis, tanto sea creativas como torneos, como lo que sea, no duden en escribirme, que la verdad es algo que me gustaría hacer. Segunda pregunta,
bueno, creo que son dos en realidad. ¿Con cuánto tiempo de anticipación armas tus giras y las armas con tus futuros compañeros o solo? Bueno, la verdad que armar giras para mí es bastante difícil porque hay muchísimas cosas que hay que tener en cuenta a diferencia de por ahí de un jugador normal. Normal quiero decir que viva en su país y que por ahí tenga dinero para poder armar una gira tranquilo. Bueno, hay, como les digo, hay muchísimas cosas que yo tengo en cuenta a la hora de armar una gira. Y creo que la armo solo, pero por una cuestión de que soy el único, creo que sabe todas las cantidades de cosas que tengo que tener en cuenta a la hora de armar una gira, entonces no creo que haya nadie mejor que yo para armar mi gira personalmente mía. Obviamente, como yo armo mis giras no va a ser, no es ni cerca de lo ideal y no va a ser lo mejor para ustedes si piensan hacerlas como yo. ¿Cómo armo mis giras? Yo tengo que tener en cuenta algunas cosas. La primera, y principal últimamente desde que vivo en Europa, es cuántos días puedo seguir estando dentro del territorio europeo y, o sea, esa creo que es una de las primordiales. Es prácticamente para saber si puedo jugar torneos dentro de Europa o tengo que irme afuera, ya sea como Turquía o Egipto o acá en Rumania o Bosnia, lo que sea. Eso es uno de los primordiales, ¿no? Porque es algo legal y no se jode con eso, así que es lo primero que tengo que tener en cuenta. Segunda cosa que tengo que tener en cuenta es el dinero. ¿Cuánto dinero tengo? Y cuánto dinero obviamente aproximadamente voy a necesitar para ir a jugar a donde piense que pueda llegar a ir, ¿no? O sea, tal sea cuánto voy a tener que pagar los pasajes, cuánto sale la vida ahí, el torneo, qué tipo de torneo es, si es un 15.000, si es un 25, si es un Challenger o lo que sea. Eso es muy importante porque, bueno, yo vivo con el dinero que gano en los torneos. Y entonces es algo primordial para mí, no es que tengo mucho dinero de sobra como para poder decir, sí, ya fue, voy para allá, total, bueno, y si me va mal, no pasa nada, fue una semana de pérdida, seguimos en la próxima. Prácticamente si me va mal, estamos al horno, así es como funciona más o menos. Y bueno, la tercera es justamente eso, qué tipo de torneos son y el nivel y cuáles son mis objetivos en cuanto a la gira o lo que sea. Básicamente es así como armo mis giras. Primero, de vuelta, vuelvo a decir de vuelta. Primero es cuánto tiempo tengo en Europa, cuánto dinero me va a salir y el objetivo que tenga planeado para este momento. Y bueno, ya que estamos, vamos con el tema de los objetivos, que me preguntaron muchísimo eso. ¿Cuáles son tus objetivos en cuanto a ranking de acá a fin de año? ¿Cuáles son tus objetivos de acá a 3 años? Básicamente, bueno, eso, arrancamos por ahí. Hace muy poco decidí volver a ponerme objetivos. Estuve mucho tiempo sin jugar, sin ponerme objetivos, porque bueno, obviamente hubo un momento en mi vida en que por ahí no cumplí los objetivos que me proponía y eso me mataba psicológicamente y bueno, decidí dejar de ponerme objetivos y por ahí que el objetivo sea jugar al tenis lo mejor que pueda, ¿no? Pero bueno, siguiendo consejos de los que forman, yo los considero parte de mi equipo y también de amigos que la verdad me dan consejos muy buenos. Empecé a escucharlos y bueno, decidí volver a ponerme objetivos, decidí volver a ponerme objetivos claros, tanto sea en la parte tenística, como en la parte física, como lo que sea ahora con YouTube, y parte económica y obviamente personal, ¿no? En cuanto al objetivo tenístico, me lo puse, o sea, voy a dividir el año a partir de ahora en 4 trimestres y lo arranqué en este trimestre, o sea que es el tercero. El objetivo de este trimestre tenísticamente es llegar a cerca del 350. O sea, mi objetivo de acá es ganar 50 puntos de acá a septiembre. No sé qué semana de septiembre termina exactamente este trimestre, pero cuando termine ese trimestre quiero tratar de llegar a los 50 puntos. Con la idea de estar cerca del 350 para tratar de quizás, para arrancar el cuarto trimestre del año, ya más cerca de los Mendrolos Challenger y poder estar jugando los Mendrolos Challenger en la gira sudamericana, que seguramente esté jugando, que es la gira de fin de año, ¿no? Que casi todos los años hay en Sudamérica. Así que bueno, mi objetivo ahora es ese, es tratar de llegar a ese ranking para tratar de ser main draw en esa gira. Ese es mi objetivo en este trimestre.
si me preguntan mi objetivo tenístico de acá a mi vida, es, obviamente quiero jugar todos los torneos ATP que vemos por la tele, todos. Quiero jugar, quiero poder llegar a jugar Master 1000, quiero jugar los Grand Slams, quiero jugar la Copa Davis, siempre lo dije en cualquier lugar, mi sueño es jugar la Copa Davis. Por más de que la Copa Davis que es ahora no me gusta para nada, o sea, tengo que decir, no me gusta para nada, siento que no es más Copa Davis, hasta siento que quizás ahora en vez de que Copa Davis, por ahí mi motivación es jugar la ATP Cup. Me gustaría más jugar eso, creo que esta Copa Davis, pero bueno, representar a Argentina para mí siempre fue un sueño y quiero poder hacerlo en la parte profesional, ese es seguramente mi objetivo, como también los Juegos Olímpicos. Me encantaría jugar los Juegos Olímpicos, formar parte de unos Juegos Olímpicos creo que sería una locura. Así que bueno, esos son mis objetivos tenísticos para lo que sea quizás este trimestre y de acá para el resto de mi vida. Siguiente pregunta, ¿qué marca te patrocina? Bueno, marca que me patrocina, acá la tenemos. Pulver, es la única marca que me patrocina hoy por hoy y que me viene patrocinando hace más de 10 años. Así que nada, muchísimas gracias Pulver, la verdad, por bancarme todos estos años. Se los agradezco muchísimo. Y todos vayan a comprar la Pulver, que son los mejores de Argentina. En cuanto a raquetas, vestimenta y todo eso, no tengo ningún sponsor, todo me lo compro yo o me lo dan. En cuanto a la ropa que uso, ustedes van a ver en varias fotos, no voy a decir la marca porque como no me patrocinan no les voy a dar patrocinio yo. Pero si me quieren patrocinar, saben que estoy disponible. Me las regalan mis amigos, mis compañeros de entrenamiento en San Remo, tanto como son, yo les digo mis sponsors de ropa, que son Tomás Fabiano y Mateo Arnaldi, son mis sponsors de ropa, les saco toda la ropa a ellos. Los dos comparten el mismo sponsor, así que cada tanto alguno me va dando 2 o 3 remeritas, el otro me da 2 o 3 pantalones, algunos pares de media, algunas muñequeras, gorrito, y así me voy vistiendo. Pero bueno, o sea, si alguno de ustedes que está viendo este video tiene alguna marca de ropa o que quiera bancarme o de cuerdas o lo que sea, acá estoy. Pueden escribirme en las redes sociales que voy a dejar seguramente en la descripción y que dejo en casi todos los videos. Bueno, y vamos con la siguiente pregunta que dice: ¿cuán positivo o negativamente juega el hecho de no tener un coach? Bueno, o sea, creo que es muy negativamente no tener un coach. No creo que haya algo positivo. O sea, creo que tener un coach sería la mejor opción, o sea, es lo mejor que se puede hacer. Siempre y cuando tenga la posibilidad, ¿no? O sea, si vos tenés la posibilidad de tener un coach, 100% tener un coach. Es lo mejor que puedes hacer. Si tenés la plata para hacerlo, no dudes, no estés solo por ahí creyendo que te va a ir mejor sin un coach, porque no es, lo dudo mucho, la verdad. En mi caso, es muy difícil para mí poder pagarle a un entrenador hoy por hoy que esté conmigo todas las semanas, o que viaje conmigo algunas semanas, o que, sí, o, no sé, pagarle todo un año. Es imposible prácticamente. Entonces, esa es la razón por la que no tengo un coach. Si tuviera económicamente mucho mejor, mucho más dinero, seguramente tenga un coach y le pueda pagar lo que se merece un entrenador de tenis y un preparador físico y lo que se pueda pagar. Me encantaría tener un equipo así de grande como lo tienen los jugadores más top del mundo. Pero bueno, para eso se necesita dinero y la verdad es lo que hoy por hoy es muy difícil de conseguir. Pero ahí vamos. Y vamos con la última pregunta que dice: país visitado que te haya sorprendido, especialmente por la cultura. País visitado que me haya sorprendido especialmente por la cultura. Bueno, les voy a dar 2. Uno positivo y otro negativo. ¿Por cuál vamos? Vamos a ir por el negativo. País que me haya sorprendido por la cultura, China. La verdad, cuando fui a China, por más de que me haya ido muy bien y fue el mejor torneo que jugué en mi vida, el mejor resultado que tuve en mi vida, y ahí hubo por ahí uno que me preguntó cuál fue el prize money más grande que tuve en mi vida, fue en ese, que fue hacer semifinal de un challenger de, no me acuerdo si 150.000 más H era, que era el challenger más grande que pueda haber. La pasé muy mal ahí, muy mal. Esas 2 semanas las pasé muy mal porque
fue la primera vez en mi vida que me sentí que estaba tan lejos de mi casa, que sentía que todo el mundo era tan distinto a todo lo que yo conocía, sentía que era todo completamente distinto y que el no poder comunicarme con la gente me mataba, me mataba. O sea, yo desde que tengo 14 años, que fue la primera vez que vine a Europa, que sabes, por ahí no hablaba tan bien inglés y sentía que no me podía comunicar con la gente y que estaba un poco medio desesperado. Pero una vez después de eso que aprendí inglés, el comunicarse con la otra persona me parece que es lo primordial para sentirte seguro uno mismo, ¿no? En el lugar que vas. Yo hoy por hoy estoy seguro de cualquier lugar que voy en el mundo, tengo la posibilidad de poder comunicarme. En caso de que me pase algo malo, en caso de que me pierda o lo que sea, tengo la posibilidad de poder expresarme como realmente quiero. Ya sea porque puedo hablar inglés, hablo italiano, y bueno, gracias al inglés, el que habla la mayoría del mundo, casi cualquier lugar del mundo vas a encontrar a alguien que hable inglés, entonces eso te ayuda, pero en China no, en China no había nadie que hable inglés y nos costaba un montón. La gente del hotel no hablaba inglés, la gente que organizaba los torneos no hablaba inglés. Me acuerdo que había un manager tour del ATP que hablaba chino y ese tipo, pobre, esas 2 semanas no sé cómo habrá hecho, no debe haber dormido porque iba corriendo para un lado para el otro porque todo el mundo lo buscaba a él para poder comunicarse porque era imposible para todo, ya sea para pedir agua, para pedir pelota, anotar cancha, el taxi, la comida, para lo que fuera. Era muy difícil hacer todo en China. Y ahí la verdad que la pasé muy mal. Después, obviamente, bueno, costumbres que tienen ellos que por ahí no estamos acostumbrados nosotros, o por lo menos de la otra parte del mundo. No sé, vas a restaurantes y la gente escupiendo en el piso, eruptando y todas esas cosas que, bueno, para ellos son normal, pero por ahí a nosotros, o a mí me llamaba la atención. Y bueno, por ahí el otro país que me llamó la atención para bien y que no me lo esperaba ni un poco era el Líbano. Yo me acuerdo hace un par de años fui a jugar 2 torneos en Líbano que eran 2.25.000 y la verdad que en el momento que decidí ir a jugar dije, uy, me la estoy jugando porque nunca la verdad no había ni buscado ni sabía dónde estaba el Líbano. Pero bueno, nada, iba con unos chicos del lugar, yo me entrenaba en Serbia en ese momento, varios chicos de la academia iban ahí y dije, bueno, voy a aprovechar que van todos y voy con ellos, así que nada, fuimos a jugar estos 2 torneos. Y ya en el momento que estoy aterrizando con el avión no lo podía creer, veía la ciudad todo así por el costado y era absolutamente nada de lo que me imaginaba. Todo increíble, la gente era más que amable, los lugares eran muy lindos, se comían muy bien, el club donde se hacía el torneo era impresionante, y nada, eso me sorprendió mucho. Así que el Líbano fue uno de los lugares que creo que por ahí más me choqueó, porque por una cuestión de que yo no me lo imaginaba para nada como es. Y nada, así que se los recomiendo si alguien, seguramente muchos de ustedes pensaban igual que yo. El Líbano es un lugar muy lindo para ir y la verdad, sí, creo que si harían los torneos volvería a ir seguramente. Así que bueno, nada. Eso fue todo para el video de preguntas y respuestas por hoy. Así que bueno, nada. Muchísimas gracias de vuelta por haber cumplido este objetivo y los espero otro video de preguntas y respuestas y ojalá podamos hacer algo más. Algún giveaway, algo por el estilo, algo que les pueda llegar a regalar a ustedes por haber llegado al siguiente objetivo, que son los 5.000 suscriptores. Así que nada, los dejo en sus manos. Obviamente yo voy a tratar de dar lo mejor mío, voy a tratar de mejorar la calidad de los videos como siempre y tratar de seguir subiendo la mayor cantidad de videos que pueda. Y creo que todo va a ir siendo de la mano. Mientras más me ayuden ustedes, más voy a hacer más contenido y mejor contenido voy a poder ir subiendo al canal. Así que nada, de nuevo, muchísimas gracias y nos vemos en los próximos videos. Chao, chao.